La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Miren, hermanos, aquí tengo un anuncio. Si alguien le está llamando, hermanos, Jesús nunca le va a llamar por el celular, sino por medio del mensaje. ¿Ok? Gloria a Dios. Juan 12, capítulo 12, verso 2. Pero quisiera leer el verso 1 para recordarnos, hermanos. Verso 1 nos dice, hermanos, cuánto falta para el día que muera Jesucristo. ¿Cuántos días faltan de acuerdo al capítulo 12? ¿Se acuerdan? 6 días. 6 días. Miren, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Verso 2. Dice, y le hicieron allí una cena. Mira, hermanos, esto de las cenas es importante. Aún Jesús, si va a la cena, sé que, hermanos, si viene ese día, hermanos, venga preparado. ¿Sabe cuánto tiempo llegaba Cristo a los lugares, hermanos? Con mucha anticipación. Si quiere la cena, venga temprano. Y le hicieron allí, dice, una cena. Marta servía, como siempre, hermanos, Marta era buena para servir. Y Lázaro era uno de los que estaban, hermanos, sentados a la mesa con él. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor amado, nos hables, Padre, por medio de este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor amado. Te suplicamos, Padre, que nos abras todo entendimiento, Señor, y que me ayudes a mí, Padre, en especial, para poder explicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice que hermanos, estaba ahí entonces, había habido una cena en este lugar donde estaba Lázaro. Y este lugar, hermanos, servía María y servía también, hermanos, Marta, pero María no se nos menciona ahí. Más adelante vamos a ver en el capítulo 3. Y dice entonces la palabra del Señor, hermanos, que era un lugar en Betania, donde había resucitado a Lázaro. Una cena, hermano, de esa índole, hermanos, implicaba mucho tiempo, especialmente, hermanos, en aquel tiempo. Mira, hermanos, ¿cuántos aquí han hecho una cena grande? ¿Cuánto es la cena más grande que usted ha hecho alguna vez en su casa? ¿Sabe por qué hace pozole, menudo y cómo se llama el otro que es tradicional, hermanos? La birria, hermano. ¿Por qué se acostumbra a hacer eso en las fiestas? Porque es fácil de servirlo. Un cucharonazo, hermanos, y ya vámonos, ¿verdad? Ya quedó. Pero, mire, hermanos, servir un plato, decorarlo, es difícil. Aquí me invitaron a una cena, y no era pozole, ni menudo, ni nada de eso, hermano. No se nos dice qué era, pero lo común, hermanos, en una cena judía, ¿qué es lo que servían? ¿Qué dijeron? Borrego, ajá. Hermanos, era lo tradicional, hermanos, servir el borrego. Y era algo, hermanos, yo como gente que trabaja en la cocina, digo, qué difícil haber sido esta cena. Hermanos, esto implicaba mucho tiempo, mucha preparación. ¿Cuántas personas habrían? Hermanos, ¿cuántas personas cree que habrían en esta cena? Haga la suma. ¿Cuántos saben contar aquí? ¿Sí? Use la imaginación, primeramente con los que estaban ahí. ¿Cuántos creen? A ver, hermana María, rápido. Un número. Unos 26. A ver, tú levantaste la mano, Benny. ¿Ah? 1000. Oh, no, tampoco mucho. menos. Pero ¿cómo hacemos los números? Por favor, hermanos, si la Biblia nos está diciendo. ¿Cuántos andaban con Cristo? Ok. ¿Y Cristo? 13. María, Lázaro, hermanos, y Marta, ¿cuántos eran ya? 16. La casa donde se hizo era de otra persona, de otro anfitrión, se llamaba Simón. ¿Cuántos eran ahí ya? 17. Solo ahí, no sabemos.
Solo ahí sabemos, hermanos, que eran como 17 personas. Probablemente hayan sido unas 25, 30 personas. Muchos creen, hermanos, que tal vez hayan sido unas 30 personas. No sabemos, hermanos, pero era entonces ya una cena, hermanos, de unas 15 personas para arriba, ya implica de mucho trabajo. Hermanos, habría que, ¿cómo se llama? Preparar vino, preparar muchas otras cosas, hermanos, porque antes lo que se preparaba para la cena era eso. ¿Cuántas personas? Entonces, hermanos, sabemos que por lo menos, hermanos, eran, ¿cómo se llama? Una fiesta muy grande, porque también, hermanos, Lázaro y María, hermanos, eran gente de dinero y tenían muchos amigos. ¿Se acuerdan cuando María salió corriendo al sepulcro, hermanos? Iban muchos siguiéndola. ¿Por qué? Porque tenían muchos amigos. Cuando usted tiene dinero, hermanos, tiene muchos amigos. Y cuando usted no tiene dinero, hermanos, nadie los visita en la casa, ¿va? Cristo había visitado, hermanos, a esta familia muchas veces. Y vamos a ver entonces, hermanos, en Juan 11:57, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? San Juan 11:57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le reprendiesen. Cristo, hermanos, llega a esta fiesta abiertamente. Había mucha gente ahí, hermanos, y lo peor de todo, hermanos, es que llega con 6 días de anticipación. Hermanos, Cristo no era un Cristo miedoso. Hermanos, Él dijo, yo pongo mi vida, yo la quito, yo la vuelvo a poner. Hermanos, no era algo que le iba a suceder, hermanos, cuando ¿cómo se llama? En cualquier momento, sino iba a ser, hermanos, cuando Él quisiera. Cristo había visitado esta familia, hermanos, varias veces, muchas veces. Esta familia, hermanos, amaba mucho a Jesús. Quizás apoyaban a Cristo, hermanos, en muchas maneras. Sabía que usted, hermanos, que muchas personas de dinero en aquel tiempo aportaban al ministerio de Jesucristo. Y esta gente, hermanos, tenían dinero. Más adelante lo vamos a ver. María, hermanos, le quiebra una libra de nardo puro, que era valorado en ¿cuánto? ¿Cuántos días tiene el año? Era el salario de un año. Entonces, ¿cuántos días tiene el año? El calendario judío tiene 360. Entonces, hermanos, costaba alrededor de $360, ¿cómo se llama? 360 denarios. Hermanos, estamos hablando de lo que si usted gana en el año, hermanos, 50,000, 30,000, 25,000, lo que usted gane, hermanos, en el año, eso costó, hermanos, ese perfume que se le derramó a Jesucristo. Entonces María tenía dinero. Entonces esta gente tenía, hermanos, y era, ¿cómo le diré? Era suelta para dar así estas fiestas, pero el principal invitado, hermanos, era Jesucristo. Entonces véngase aquí a Lucas, por favor, 10:38 al 42. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. No en los pies de Jesús, sí, a los pies, ¿verdad? Sí, ¿A los pies sentándose a los pies de Jesús. Ok, yo oí que en los pies de Jesús. Oía su palabra. Ajá. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estas son muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte. Marta, María, ¿va? Y María Ajá. ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta era, como siempre, hermanos, trabajadora, de esas hermanos, que son bien trabajadoras, pero nunca están en el servicio, ¿verdad? De eso era Marta, hermanos. Yo, por ejemplo, también regaño a mi esposa, hermanos, que nunca está aquí en el servicio. Siempre está allá con los niños. Hermanos, es bueno servir, pero también es bueno escuchar la palabra de Dios. Porque Dios nos llama a servir, pero tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor parte? Hermanos, servir es importante y todos deberíamos de servir. Yo creo que la razón por qué varios hermanos sirven es porque otros no quieren servir, pero debemos, hermanos, de ayudar. La cena, hermanos, no fue en casa de Marta.
No sabemos por qué. Hermanos, el anfitrión fue otro. Hermanos, en casa de un tan Simón el leproso. Tenía sobrenombre, hermanos, el leproso, no se sabe por qué. Probablemente, hermanos, haya sido, que haya tenido lepra antes y fue sano, porque realmente, hermanos, no se sabe por qué es que este hombre se le llamaba Simón el leproso. Véngase aquí entonces a Mateo, búsqueme el 26, hermanas, verso 6 nomás. Amén. Perdón. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Solo ahí, hermana. Entonces, esta escena fue aficionada, hermanos, en casa de Simón el leproso. Marcos 14:3, por favor. Amén. Un aplauso para la hermana, mi hermano. 103 años, creo, algo así, ¿verdad? Gloria a Dios. Privilegio tener esas reliquias con nosotros, ¿verdad? Hermana, Dios me la bendiga y a la familia. Gloria a Dios. Hermana, entonces Marcos 14:3. 14, ¿qué le dije? 3. 3, por favor. Amén. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, que hay dos eventos. Dos mujeres, hermanos, que hicieron esto, y hay muchos que confunden ese relato con el otro relato, hermanos. Uno fue María Magdalena y otro fue María, la de Betania. Hermanos, los dos derramaron ungüento en Jesucristo. Una se le perdonó los pecados, a otra no se le perdonó los pecados, hermanos, porque no venía con esa intención. Entonces son dos eventos, dos relatos diferentes, y mucha gente, hermanos, los confunde, piensa que son los mismos relatos. Por supuesto, hermanos, que este hombre no tenía entonces lepra, porque, hermanos, si hubiera tenido lepra, no se hubieran podido acercar en él. Vamos a ver aquí a Levíticos 14:3. Este hombre, hermanos, a lo mejor tuvo lepra antes o fue un apodo que le pusieron, no sabemos. 14:3, por favor. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Ok, entonces si este hombre hubiera tenido lepra, ¿dónde tenía que haber estado? Fuera de la ciudad. Ahora, ¿por qué, hermanos, tenían que sacar al leproso para afuera? Para que no contaminara a las demás personas, hermanos. Era triste ver a una persona lepra. ¿Qué representa la lepra? El pecado. ¿Qué hace el pecado con las demás personas? Contamina. Fíjese que cuando usted, hermano, se junta con gente que está contaminada, fácil lo contamina a usted. Fíjese que tal vez usted no es chismoso, pero empieza a oír chismes y lo contaminan a usted, ¿sí o no? ¿Cuántos, honestamente, hermanos, cuántos a usted alguna vez lo han involucrado en un chisme que usted ni siquiera lo anduvo buscando y después, hermano, usted se involucró en ese chisme? ¿Cuántos? Amén. Todos nosotros, yo creo, hermanos, nos hemos visto involucrados en un chisme que usted ni llegó buscando ese chisme, hermanos, y llegó a la mesa y se empezó a hablar y, hermanos, decía mi mamá, un dicho decía, palabras sacan palabras. Y de repente, hermanos, por estar en el chisme, a uno se le salen 2, 3 palabras, hermanos, y después el chismoso fue el pastor, ¿verdad? Ya no fueron los demás, sino todos los que llegaron ahí. Entonces, hermanos, la lepra contamina, el pecado contamina a las demás personas, por eso Pablo dijo, aún no comáis con ellos. Eso no quiere decir que tiene que despreciar a las otras personas, hermanos, sino que no tenga esa relación íntima que tienen muchos hermanos a veces con aquellas personas que, hermanos, están contaminadas de una manera, hermanos, desagradable en su vida pecaminosa. Por ejemplo, hermanos, lo van a empezar a influenciar, hermanos, en esa vida pecaminosa y lo van a contaminar, igual que lepra. ¿Ok? Gloria a Dios. Por supuesto, entonces, que este hombre no tenía. Todas debemos, hermanos, servirle al Señor. A los demás, hermanos, es importante. Jesús nos enseñó, hermanos, que teníamos que servir. Marta aprendió esta buena labor, servirle a los demás. ¿Cuál es el privilegio más grande, hermanos? Servir. Jesús dijo que cuál era el más grande, será el más grande en los cielos. El que sirve. Lázaro, hermanos, ¿estaba sirviendo, sí o no? ¿Estaba sirviendo Lázaro, sí o no? ¿No leyeron conmigo, hermanos? Lázaro estaba en la mesa. Él representa a aquellos cristianos, hermanos, que lo primero que buscan es la mesa. Hermanos, o sea, ser servidos.
Servir es importante, hermanos, servir. Marta era una mujer servicial. Ella siempre, hermanos, tomaba la iniciativa de servir. Pero, hermanos, María buscaba otra iniciativa. María buscaba, hermanos, estar con Cristo. Ok, vamos a ir entonces aquí a Romanos, por favor, Romanos 12:11. Gloria a Dios. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ok, ¿cómo dice, hermanos, que seamos diligentes para servir? ¿No qué? No perezosos. Hermanos, dice que a veces la gente no recoge, pero ni la basura que deja en su asiento. Y lo peor que son bien limpios en sus casas, pero en la iglesia son bien sucios. Entonces, hay que ser diligente para servirles a las demás personas, hermanos. Tenemos que servir, porque cuando yo le sirvo a usted, le estoy sirviendo a Cristo. Que yo le sirvo a usted, le sirvo a Cristo. Eso es bien importante, uno ser diligente para servirle a las demás personas. Mire, algo que a mí me ha gustado todo el tiempo es tomar la iniciativa, hermanos, en servir. Usted va a ver que en la mayoría de las iglesias, hermanos, el más cachetón de todos es el pastor, porque es el que sirve primero, el platote que le sirven. Aquí va a ser al revés. Yo soy el que sirvo y a veces me quedo sin comer, porque es el que les está sirviendo a todos los demás. Hermanos, eso lo he aprendido de Cristo. Muchas veces, hermanos, en actividades, se acabó la carne asada y yo no como. ¿Por qué? Porque soy como aquel padre, hermanos, que prefiere que sus hijos coman, hermanos, y él se alimenta y se satisface, hermanos, de ver a que la gente se llenó. Y esa es la actitud que debe tener, hermanos, una persona que sirve. Aquella persona que sirve, hermanos, y después critica y reniega porque sirvió, hermanos, de nada le sirve haber servido. Empieza a renegar y a decir, bueno, hice esto, nadie me lo agradeció, hermanos. Le aseguro que Cristo sí se lo agradeció. Tal vez la gente no le agradeció que le haya servido, pero Dios sí le agradezco, hermanos. Aquí lo dice la palabra. Véngase aquí a Gálatas, por favor, 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que quería, hermanos, no era la libertad, sino servidos, ¿qué dice? Los unos a los otros. Hermanos, es importante que usted le sirva a su hermano. Es importante, hermanos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ayudar a los demás. Por eso, hermanos, vienen varias actividades y lo primero que debemos de hacer, hermanos, es tratar de cooperar unos a los otros. Especialmente este evento que viene, hermanos, del camping. Lo queremos hacer gratis para todos. Pero para esto, hermanos, requiere trabajo entre todos nosotros, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Mateo, entonces vamos a ir aquí a Mateo capítulo 23, por favor, verso 11. Amén. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces, ¿quién es el mayor entre vosotros, dice? Nuestro siervo, el que sirve. Hermanos, servir es una actitud de un cristiano. Todo cristiano, hermanos, una actitud que debe tener es servirle a los demás. Poder, hermanos, servir, que cuando usted, hermanos, ponga su servicio a los demás, hermanos, usted sabe de que no lo hace por ser mayor, hermanos, sino porque es una actitud suya como hijo de Dios, poderle servir a los demás. Hay gente, hermanos, que le gusta que le sirvan y se sienten, hermanos, quizás grandes cuando les sirven. Pero la mejor actitud, hermanos, de un cristiano es poderle servir a los demás. Especialmente, hermanos, en estos tiempos donde la gente, hermanos, es bastante floja, hermanos, en las iglesias para servir. Cuesta que sirvan. Pero en aquellos tiempos, hermanos, la gente era muy servidora. Ahora en día, hermano, dice uno y el pueblo de Dios dice amén y ya están en el carro. Ya se desaparecieron, hermanos, y uno dice, bueno, se fueron los que limpian, se van todos, hermanos, y ¿a quién le toca? Pues al pastor, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermanos, pues ahí lo hacemos y seguiremos pues ganando galardones, ¿verdad? Mateo 20:28, por favor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Oiga lo que dice Cristo, hermanos, Él no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Jesús dijo, aprended de mí, hermanos, todas estas cosas, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Pero aprender a servir, hermanos, lo tenemos que aprender de Cristo.
y no renegando, hermano, porque lo más triste de todo es eso, oír a la gente renegar, hermano, de cómo sirven los demás. No, que mire que esto y que mire esto otro. Hermanos, usted sirva, alégrese. Mire, mi hermano estaba sirviendo en México, hermanos, limpiando borrachos, porque él estuvo en una iglesia, hermanos. ¿Cuántos conocen la iglesia, cómo se llama? Alcanza Victoria. En México, aquí se llama Victory Outreach. Hermanos, allá en México ellos rescatan a los borrachos y me dice, venían sucios, vomitados, hermanos, apestosos. Y dice que agarraba una manguera y los restregaba, hermanos, limpiándolos. Ese es un trabajo difícil, hermano. Darles ropa, cambiarlos, hermano. Eso es un trabajo, hermanos, que uno puede hasta vomitar porque esta gente llega sumamente sucia a esos lugares. Y ese es el trabajo, hermanos, que Dios nos ha llamado a nosotros, servirle a los demás. Poder servir, hermanos, es un privilegio. Y quizás, hermanos, va a ser difícil que muchos entiendan porque toda su vida, hermanos, ha sido de que les sirvan. Dice que hay gente ya mayor de edad, hermanos, que tiene una maña bien horrible. Y me perdonan los de Guatemala, pero a los que los he visto más, a los de Guatemala, esta costumbre. Que primero le sirven a los mayores y después le sirven a los niños. Y yo tenía una familia, hermanos, unos amigos, y le servían primero a los grandes. Y ellos comían, hermanos, y los niños por ahí rondeando las mesas y no le daban de comer. Entonces le dije, ¿por qué le dan primero a los grandes? Si los grandes deberían de servirle a los más chicos, ¿no? Porque son los grandes. Y en El Salvador también lo vi una vez, hermanos, llegó una señora a comprarle a mi mamá, hermanos, un pedacito de pollo y un pedacito de cosas, hermanos, y era para el esposo, nada más, los hijos, hermanos, frijoles. Entonces, dice, es que él trabaja y los muchachos no trabajan. Entonces, qué duro, hermanos, que nosotros desde chiquitos nos están metiendo una mentalidad rara, hermanos, que se le sirve al más grande, hermanos, y Jesús es al revés. Servir es lo que nos ha llamado Dios. Servirles a los demás. Y a veces, hermanos, usted no va a alcanzar, hermanos, pero no le hace que usted no alcance. Sírvale a los demás. Ahora, usted porque tal vez no anda en autobús, pero vaya a su país, hermano. Los más avispados son los que van sentados. Los viejitos y las mujeres panzonas, barrigonas de embarazo, hermano, van paradas, hermano. Nadie les da el asiento a las mujeres. ¿Sí o no? En Acapulco así es, ¿verdad? Amén. Con ganas de jalarlos de la oreja y decirle, hermanos, ¿qué pasó? ¿Dónde está el servir? Hermanos, antes no, yo me acuerdo que bien chiquito, hermano, yo iba en el asiento y mi mamá me paraba, párate, porque ahí viene una mujer embarazada, porque después automáticamente, hermanos, yo me paraba. Dale el asiento, hermanos, servir. Darle a los demás, hermanos, el derecho. Eso es sumamente, hermanos, importante. Vamos a ir aquí a Romanos, por favor, Romanos 1:1. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es lo que era Pablo? Un siervo. ¿Y un siervo qué es lo que hace? ¿Qué es un servidor? La palabra en griego siervo, ¿qué está hablando ahí? Esclavo, está hablando de esclavo. ¿Qué es lo que hacía un esclavo? Servir. No preguntaba por qué, cuándo, cómo, solamente servir. Hermanos, a veces nosotros hacemos muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser esto? Usted sirva. Usted diga, ok, yo quiero servir. ¿Cuántos van a venir a ayudar a la yard sale? Amén, gloria a Dios, solo el hermano. Usted se va a llevar todo el privilegio, hermano. Segunda de Corintios 4:5, por favor. Porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Noten, predicamos a Cristo como Señor y nosotros como siervos. Hermanos, nosotros deberíamos de enseñar que lo mejor es servir. ¿Cómo la gente se va a convertir, hermanos, si usted y yo no somos nada de amable? Por ejemplo, viene la gente aquí en la iglesia, hermano, y usted ni siquiera se hace a un lado del asiento, hermano, para que la gente se siente ahí.
Por ejemplo, usted de casa y cuando viene gente nueva, ¿quiénes son los que deberían de parar? Gloria a Dios. Verso 3 del capítulo 12. Verso 3 del capítulo 12, entonces, hermanos, dice la palabra del Señor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjuagó con su cabello. Y la casa se llenó de mucho olor, hermanos, del perfume que derramó. Esto es lo bonito, hermanos, de tener 4 evangelios. Lucas nos explica una cosa, Mateo nos explica otra, Marcos nos explica otra cosa. ¿Por qué existen los 4 evangelios, hermano? Fíjese que esto es lo que demuestra que la evidencia de los 4 evangelios, hermanos, es de que no están de acuerdo todos. Hablan de lo mismo, pero no hablan lo mismo. ¿Por qué existen todos los 4 evangelios? Cada quien escribió el punto de vista que miró. Lo he explicado antes. Por ejemplo, hermano, cuando hubo un accidente, llega la policía y reparte papeles. Tú. Hermanos, ¿qué es lo que quieren recolectar? Quieren recolectar evidencias. La hermana escribió, hermanos, que era un carro rojo. Y que era, hermanos, un carro pequeño y todo esto. La hermana no escribió esa, la hermana escribió la marca del carro. Ella se fijó en la marca del carro. Ella se fijó en el año del carro. El hermano no se fijó en eso, sino a la velocidad que venía. La hermana no se fijó en la velocidad, se fijó en las personas que venían. Entonces, hermano, todos están hablando del mismo evento, pero con diferentes relatos. Y eso es lo bonito, hermano, de los 4 evangelios. Lo que hace evidencia, hermano, de que el evangelio es puro, hermanos. Y muchos dicen, es que no se ponen de acuerdo. Hermanos, imagínense qué horrible hubiera sido que los 4 evangelios hablen las 4 cosas, hermanos, igual. Y muchos tienen esa idea que creen de que habla lo mismo. No, hermanos, habla el mismo evento, pero diferente punto. María es, hermanos, es un tipo de hermanas emocional. Marta era, hermanos, una mujer servicial. Ser emocional, hermanos, es importante, es bueno, porque a veces mucha gente me ha preguntado, hermano, entonces no puedo ser emocional. Claro que sí. Lo malo es ser adicto a la emoción, hermano, y aquella persona se siente que cuando su emoción no fue activada, Dios no estuvo con ellos. Hermanos, eso es lo malo de ser una persona emocional. De repente dice, no sentí la presencia de Dios. Hermano, es que esto no es de sentir la presencia de Dios. La Biblia no habla de sentir la presencia de Dios, sino habla, hermanos, de tener fe. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, hermanos, Él está ahí. La evidencia es que hayan 3 congregados en su nombre, hermanos, entonces Dios va a estar ahí. Uno lo sintió, el otro no sintió. Eso no quiere decir que Cristo no estuvo ahí. La emoción es buena. Jesús, a ver la emoción, hermanos, de llorar a María, llorar a los demás hermanos, Jesús se conmovió y lloró. Muchos dicen de que lloró porque no le creían. No, hermanos, él en su espíritu humano que él tenía en ese momento, hermanos, se conmovió en su espíritu, dice la Biblia. Entonces, ser emocional, hermanos, es bueno, es bueno. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí a Lucas, vamos a ver diferentes eventos de esto, hermanos. Lucas capítulo 10, versos 38 y 39. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Que una era más emocional, quería escuchar la palabra de Dios, y la otra era más servicial. Marcos 14:3, por favor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Hermanos, sí, hermano. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mire, dice que no dice que se pudo haber vendido en 300 denarios, dice se pudo haber vendido en más
de 300 denarios. Eso quiere decir, hermanos, que era el costo de un año. Ok, nardo puro, hermanos, el precio de una libra era sumamente carísimo. Costaba, hermanos, la hermana lo acaba de leer aquí, costaba alrededor de lo de un año. Esto demuestra, hermanos, el hablar de Marcos, de Mateo, muestra, hermanos, que esta gente tenía dinero para hacer esto. No cualquier persona lo podía hacer. Ok, no cualquier persona podía derramar. ¿Qué es lo que representaba esta mujer? Hermanos, la primera demostraba, hermanos, que quería misericordia. María no quería misericordia. María hizo esto por adoración. O sea que hay dos tipos. Usted puede adorar a Dios, hermanos, por misericordia, porque quiere misericordia, o porque usted quiere adorar a Dios. Una porque quería que la perdonaran y otra porque estaba agradecida. Entonces hay dos tipos de adoración. Una porque a veces, hermanos, está tan deseada de Dios, y otra, hermanos, porque está sumamente agradecido por Dios. Los dos cuestan. Porque a la otra también le costó. Ok, vamos a ir aquí a Juan 12:5, por favor. Amén. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Este discípulo pregunta, hermano, ¿por qué no se vendió esto? Esto hubiera sido bueno que se vendiera. Hermanos, siempre que haga algo usted, la gente lo va a criticar. Si hace algo bueno, lo critican. Si hace algo malo, lo critican. Entonces, a veces usted nunca le va a dar gusto a la gente, hermanos. Lo que usted haga no le va a dar gusto a la gente. Si vienen a la yard sale, no, que pura porquería vendieron y todo eso, hermano, y lo peor que no regalaron nada. ¿Verdad? Mire, que venden comida que ni sabor tiene, ¿y por qué no cocinan ellos? La gente siempre busca un pretexto. Esto, esta hubiera regalado el dinero. Esta vez, la que fue criticada, hermanos, fue María. En el otro caso, quien fue criticado fue Cristo. En este caso fue María. Esta se pasó. En la otra, Cristo dijo, el otro Simón dijo, si este hombre fuera profeta, él se diera cuenta qué clase de mujer es la que lo está ungiendo. ¿Quién fue criticado ahí? Cristo. O sea que, hermanos, nadie se salva en esta vida. Un día lo critican a usted y después critican al otro. Para que nos toque a todos un poquito, ¿va? Gloria a Dios. Ya leímos, entonces vamos a Mateo 26:7, por favor. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Gloria a Dios. Miren, hermanos, en Mateo nos dice esto. Miren, aquí lo voy a leer, verso 3. El verso 3 dice, donde estábamos en Juan, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies. Ok. ¿Por qué Juan dice que ungió los pies? Mateo dice que lo ungió la cabeza. Entonces, ¿qué ungió? ¿Quién está echando mentira aquí? Le echó todo. Pero María se enfocó más en los pies. Lo ungió todo su cuerpo. Pero ¿por qué se enfocó más en los pies? Hermano, besarle los pies a algo es la peor humillación que puede hacer. Es más, a veces la mujer es un poco más, hermano, le dice el marido, sóbame los pies, y la mujer como que sí va, y luego el marido, la mujer le dice, sóbame los pies, le dice, ve a bañarte primero. ¿Verdad? Hermanos, y luego nomás le hace una sobadita así, a ver ya. Hermanos, sobar los pies significa humillarse. Especialmente en aquel tiempo. Mire, hermano, ¿cuántos aquí anduvieron descalzos en su país? ¿Cómo traías las uñas? Parecían, hermano, negras a veces, metidas en el lodo. ¿A cuántos de ustedes se les quedó enterradas las chanclas, hermanos, en el barro? ¿Ah? Iba caminando uno y no encontraba el zapato y lo andaba buscando, hermano, porque le quedaba en el barro ahí enterrado. ¿Ah? Mire, así traíamos los pies. Mire, Cristo así caminaba. No había pavimento, hermano, los pies de Cristo estaban sumamente, hermanos, maltratados. No quiero decir que en ese momento estaba sucio, pero hermano,
Besar los pies a un hombre en aquel tiempo, hermanos, era sumamente humillante y solo lo hace una persona, hermano, que realmente está sumamente agradecida. Y esta mujer estaba sumamente agradecida. Entonces Mateo nos dice que fue en la cabeza, hermano, fue todo el cuerpo, fue todo el cuerpo. Pero note, están hablando del mismo evento, pero Juan se enfoca de que en los pies, Mateo se enfoca que fue en la cabeza. ¿Por qué es importante la cabeza? Amén, gracias hermano, a un rey se le ungía desde la cabeza, se le tenía que ungir todo. Pero hermanos, note que para ungir un cuerpo, se tenía que ungir todo el cuerpo. En este sentido, hermanos, cuando habla Cristo, dice, me ha ungido para mi sepultura. Entonces tendrían que ungir, hermanos, todo el cuerpo. Y esto es lo que la mujer hizo, hermanos. Vamos a ir aquí a segunda de Samuel, 24, por favor. Amén. Y el rey dijo a Arauna, no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Mira, hermanos, adorar a Dios a veces cuesta. David le querían regalar para que le ofreciera a Dios. Y él dijo, no, me tiene que costar. Hermanos, en la vida cristiana a veces cuesta económicamente. Por ejemplo, hermano, venir, usted tal vez no tiene ya ni gasolina y usted dice, bueno, voy a ir. No sé en qué situación económica a veces nos encontramos. Ofrendar, diezmar, todo eso cuesta, hermanos, económicamente. Pero, ¿por qué damos? Porque hay uno que ya nos dio a nosotros. Hermanos, nada de lo que nosotros damos de lo que no tenemos, damos de lo que tenemos. ¿Y quién nos ha proveído? Dios. Entonces damos de lo que Dios nos ha proveído. Y hermano, es un verso muy clave para aquellos estafadores, hermanos, que les gusta sacarles el dinero a las personas. Dicen, mire cuánto le costó a María, le costó lo de un año. Y ya están pidiendo, hermanos, que usted entregue lo de un año. Entregue los taxes, entregue todo. Hermanos, no sean, mire, tampoco se deje llevar. Pero ¿sabe qué, hermano? También darle a Dios cuesta. Duele, hermanos, cualquier cristiano que da, más cuando ya da una suma de dinero, hermanos, que es bastante interesante, le va a doler, pero también tiene que sentir satisfacción cuando lo hace. Tenía un amigo que me decía, mira, yo cuando ya estoy acostumbrado a dar mi rutina, me decía, y yo ya siento que no me duele, doy más para que me duela. Me dice, porque siento que ya me acostumbré a eso y empiezo a dar más. Hermano, yo vi a este hombre cómo Dios lo bendijo. Realmente, hermano, este muchacho vivía, hermanos, prácticamente en la calle. Tenía un carro, hermanos, que tenía una tabla ahí donde ponían los pies, hermanos, un calorón que entraba, hermano. No podía uno salirse por la puerta porque estaba sellada, tenía que brincarse uno, hermanos, por la ventana. Hermanos, y solo él lo podía manejar ese carro porque tenía más de 1000 mañas, igual que esos carros, ¿va? Que hay que acariciarlo, besarlo y todo eso, hermano, para que arranque. Pero mire, este hombre cuando vino a Cristo aprendió. Una vez vino, hermanos, al trabajo y me traía un dinero y me dice, toma. Yo no era pastor, no era nada, pero yo fui el que le hablé de Cristo y me dice, te quiero dar este dinero. Le digo, estás loco, ¿para qué me vas a dar eso a mí? Me dice, no me quites mi bendición, toma este dinero. Hermano, yo sentía raro, nunca nadie me había dado nada y me dice, toma este dinero. Y le dije, ok, mira, si no lo agarras, me dice, yo quiero una bendición para mi vida. Le dije, ok, lo agarro. Hermanos, ¿cómo Dios bendice a esta persona? Me acuerdo, allí en el trabajo hay un chef, hermanos, que se le murió su hijo en un jeep, en una moto. Y él, decepcionado, quiso vender el jeep y dijo, ¿para qué quiero el jeep? Porque le recordaba a su hijo. Entonces el jeep, hermano, estaba valorado en ese tiempo como unos $10,000 y se lo vendió como en 2,000 a él. En todo esto, hermanos, él lo anduvo aquí para arriba y para abajo y una vez en un car wash, hermanos, le arruinaron el motor. Le pusieron motor nuevo, hermanos, garantizado y todo eso, le pusieron motor nuevo. Cuando él se movió de aquí, hermanos, a Missouri, el hermano ya habían dado el carro como unos 2 años y lo vende como en 12,000.
¿Quién es el que hace eso? Solamente Dios, hermanos. Este hombre llegó a poner un restaurante allá, hermanos, después se aburrió, lo vendió, ahora trabaja, hermanos, de ejecutivo en un hospital. Dios lo bendice grandemente, hermanos. Yo puedo ver de un hombre cómo Dios lo llevó, hermanos, de la calle a ser un hombre, hermanos, ahora que lo tiene, hermanos, en un lugar diferente. Y eso lo puedo ver, hermanos, cómo Dios cambió y transformó la vida de este muchacho. Vamos a seguir. A David le costó, Mateo 26, 7. Ya lo leímos. Entonces Marcos. También Marcos. Ok, sigamos entonces. 26, 12. Muchos, entonces, como les decía, usan estos versos, hermanos, para manipular a las personas, para poderles sacar dinero y poder decirle, hermanos, que puedan ofrendar más. Hermanos, usted nunca dé más de lo que Dios ya le puso en su corazón. La Biblia dice, cada quien dé como. ¿Dónde propuso eso? En su casa. Usted no debe de proponer eso en la iglesia. Usted ya sabe en su casa, hermanos, si va a dar o no va a dar. Y dice que no dé, hermanos, por ninguna otra razón. No dé, dice, por necesidad, no dé por ninguna de estas otras razones. Hermanos, si no dé porque realmente usted siente una devoción a hacerlo. Es más, si para usted no es bendición dar, no dé. Porque tampoco para la iglesia va a ser una bendición. O sea, dar a la fuerza, hermanos, nunca va a ser bueno. Mateo 26, 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Gloria a Dios. ¿Para qué lo hizo entonces? Para prepararlo para la sepultura. Ella le enjuagó entonces los pies, pero Mateo nos explica, hermanos, que fue ungido en la cabeza. Para los judíos, hermanos, era degradable totalmente, hermanos, lavarle los pies a una persona. Es más, este era un trabajo de los esclavos. Ellos contrataban esclavos para que pudieran hacer este trabajo. Pero, hermanos, esta mujer no le importó humillarse a llegar hasta ese punto de hacerlo. Vamos a terminar estos versos y luego terminamos. Juan 1, 27, por favor. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice que muchos no entienden, hermanos, cuando está hablando de no soy digno de desatarle las correas. Está hablando, es más, ni ser esclavo soy digno yo para poderle desatar los pies, la sandalia. Hermanos, estaba hablando de un trabajo de un esclavo. Esta mujer no solo le desató las sandalias, sino, hermanos, le enjuagó los pies con esta clase de perfume. Era un trabajo, hermanos, sumamente desagradable para muchas personas. Vamos a ir aquí a Juan 13, verso 4 al 9, por favor. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pausita, hermana. ¿Por qué no se quería dejar lavar los pies? Fíjate que muchos malinterpretan esto. Muchos creen de que porque, ¿cómo se llama? Pedro era orgulloso. ¿Por qué no quería dejarse lavar los pies? Porque no se sentía, hermanos, dijo, ¿cómo él, siendo el maestro, va a hacer un trabajo de esclavo y venirme a lavar los pies? Dijo, no es posible que él me lave los pies a mí. Muchos dicen, no, es que Pedro era orgulloso. No, hermano, lo que no quería era decir, bueno, este es mi maestro, es Dios, y ahora viene y me lava los pies. No es posible. Sigue, hermana, por favor. Voy a repetir el 8. Ajá. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Toditito, ¿verdad? Ok. Gloria a Dios. Ok. Mire, Jesús dijo que este acto sería recordado en cualquier lugar que se predique. Este acto que hizo esta mujer. ¿Por qué va a ser recordado? Hermanos, especialmente a aquella persona agradecida.
¿Por qué el otro acto de María Magdalena no es tan recordado como este acto? Porque esto representa, hermanos, la suma adoración de una persona agradecida. Cuando una persona adora a Dios es porque está agradecida. ¿Por qué muchos no pueden adorar a Dios? Se cansan de levantar las manos, se cansan de adorar porque no están agradecidos. No sienten que Dios les haya perdonado lo suficiente en su vida. María sentía, hermanos, que jamás podría pagarle a Dios todo lo que Él había hecho por ella. Y por eso esta mujer, hermanos, no le importaba adorar de esta manera. Leemos Marcos 14:9, por favor. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Gloria a Dios. Note, hermanos, ¿cuántos aquí han oído esa historia? Levanten la mano los que la habían oído antes. ¿Todos? Hermano, ¿usted la había oído antes? ¿Sí? Y aún no habiendo venido a la iglesia, ¿ya la había escuchado, sí o no? Ok. ¿Cómo se llama ella? Se me olvida. ¿Cómo se llama? ¿Te llamas tú? Imelda, ¿tú ya habías oído esa historia? Y no lo escuchaste en una iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Esta historia, hermanos, se predica. ¿Ustedes ya habían escuchado esta historia? ¿La escucharon en la iglesia? ¿En otro lado? Entonces, hermanos, esta historia se ha escuchado en todas partes. ¿Cómo es posible, hermanos, que la palabra de Dios se cumpla? Y dice, será recordado en todo el mundo. Todas las personas hablan de esta historia, de esta mujer. Hermanos, pero a veces no entienden a capacidad el significado de la humillación de esta mujer, hermanos. Era una mujer de dinero. Era una mujer que tenía prestigio. Note, hermanos, la crítica fue, ¡qué desperdicio! Imagínense que alguien que tenga dinero, hermanos, quiera bendecir a Dios, hermanos, por ejemplo, bendiciendo a los desamparados. Y diga otro, no, qué desperdicio, eso lo deberían dar a los niños de las escuelas. ¿Qué le interesa? Es su dinero. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo, hermanos, les pagó el mismo salario a todos los que entraron en la mañana, los que entraron a mediodía y los que entraron más tarde, hermanos? Y le criticaron a Jesús y le dijeron, bueno, ¿por qué les pagas lo mismo? Le dije, ¿no quedé contigo que te iba a pagar un denario? Sí. Ok, ¿y cuánto te estoy pagando? ¿Un denario? ¿Pero por qué a él le pagas más? Es mi dinero. Yo puedo pagar lo que yo quiera. Un rico puede dar lo que él quiera. Y no lo pueden criticar. A María la criticaron. Le dijeron, bueno, lo hubieras vendido a los pobres. Hermanos, más adelante vamos a ver, hermanos, que el que dijo eso fue Judas. ¿Y en realidad estaba interesado él en los pobres? No. Lo que pasa, hermanos, que era de Corintios y lo que quería, hermanos, era para él. Porque él sustraía, dice la Biblia, hermanos, de la bolsa de los bienes que andaba Jesucristo. Cristo lo sabía, hermanos. Habla de otro suceso, hermanos, pero diferente que el de de otra mujer. Vamos a ir aquí a Lucas 7, 36 y 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase Una pausita, hermana. En el relato de Juan, ¿a quién critican? A María. En este relato no critica a la demás gente, sino que un fariseo, un religioso, a veces los religiosos, hermanos, son los más criticones. Un religioso critica a Dios. Oiga lo que dijo, a ver, me lo repite esa parte, hermana, por favor. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mira, hermanos, cuando dice una mujer de la ciudad, en otra versión, hermanos, me lee la otra versión, hermanas, el lenguaje actual,
está hablando, hermanos, de una mujer de la calle. ¿Y qué es considerado una mujer de la calle? Una prostituta. Vamos a ver en esta versión qué dice. Al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Ok, en esta dice de mala fama, una de la calle, de la ciudad, hermanos. Entonces son dos eventos totalmente diferentes, pero las dos, hermanos, adorando a Dios. Una, porque buscaba perdón. Otra, porque estaba agradecida. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios, hermanos, por perdón o por agradecimiento. A veces venimos a Cristo, hermanos, y no tenemos ese agradecimiento que tenemos realmente, que debemos demostrar. A veces quizás porque nos da pena que vaya a decir la gente. Me dice mi nuera Mayra la vez pasada, yo estuve danzando y ojalá la gente no se haya admirado. ¿A ti qué te da igual lo que piense la gente? Si usted llora, la gente va a decir que qué llorón. Hermano, y las caras tan horribles que hace una persona cuando está llorando. Pero lo hace para Dios. ¿Y el agradecido quién es? Dios. ¿Los criticones quiénes son? Usted no, ¿va? Los que no vinieron. Los criticones, hermanos, se quedan con la crítica y usted, hermano, se queda feliz y contento. María se quedó contenta, hermanos, que había adorado a Dios. La otra María también contenta, hermanos, que había agradecido a Dios porque le había perdonado los pecados, hermanos. Pero los críticos, en este caso Simón, en este caso los discípulos, hermanos, miren, los religiosos. En este caso los discípulos, criticando a la mujer. En el otro caso, hermanos, el fariseo criticando a Cristo. Hermanos, no permita que las críticas le roben la bendición a usted. A veces hay gente, hermanos, que por la crítica, a veces hasta se ha ido de una iglesia o hasta ha dejado de congregarse, hermanos, porque lo han criticado. Hay gente que dice, es que a mí no me gusta ir a la iglesia, dice, porque son muy criticones. ¿En cuál iglesia ha ido usted, hermanos, que no haya criticones? En todas las iglesias hay criticones. Y le dijo este pastor una vez, le dijo, te voy a dar un consejo. Para que no mires los criticones, siéntate adelante. Así ya no mira usted los criticones. ¿Verdad? Entonces le dijo, siéntate adelante, así tú no miras a los criticones, que te miren ellos a ti. Entonces, hermanos, mucha gente no da ese paso de adoración, de bendición, de querer, hermanos, exaltar a Dios, porque tiene miedo a la crítica. ¿Qué es lo que la gente vaya a decir? ¿Cuántos de ustedes tal vez se han ido, hermanos, remordidos en su corazón, quisieran llorar, quisieran derramar sus lágrimas, hermanos, y no lo hacen? Dice usted, me van a ver y me van a criticar. Hermanos, deje que la gente lo critique. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.